Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Me encuentro al lado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, donde antiguamente fue la primera estación de cable que tuvo Manizales, ubicada por la Avenida Santander, donde pueden observar la gran torre que aún se conserva desde donde iban los cables hacia Mariquita, Tolima. Acompáñenme a hacer un recorrido completo por las tres líneas y sabremos cuánto tardaremos en hacer todo su trayecto pasando por cada una de sus estaciones. Así que no se muevan e iniciemos este estupendo viaje mientras hago algunas reflexiones muy personales sobre Manizales y les daré algunos datos históricos que a lo mejor no conocías. La primera estación de la tercera línea del cable aéreo de Manizales está a unos metros de esta gran torre. Quise hacer el experimento de recorrer la tercera línea del cable aéreo con cronómetro en mano. Contabilicé cuántos minutos se demora una persona recorriendo esta línea, iniciando desde la primera estación que se llama El Cable. Hace muy poco se inauguró la tercera línea del cable aéreo de Manizales. Este sector es muy transitado por estudiantes universitarios y personas que vienen a laborar a diferentes lugares, ya que es por donde se encuentran las sedes de las universidades principales de esta hermosa ciudad. Con la apertura de esta tercera línea, se solucionó en gran parte la demanda de transporte para las personas que viven en Villa María o que deben llegar a la terminal para viajar a otros municipios o ciudades del país, ya que había que esperar mucho tiempo a que pasara un bus y cuando pasaban los buses estaban llenos y no paraban, haciendo perder bastante tiempo. Amigable con el medio ambiente, ahora habrá un servicio eficiente, moderno, rápido y sobre todo constante. El costo del pasaje tiene un valor de 3.250 pesos. ¿Sabes qué pasó el 22 de enero de 1922? Pues es un dato histórico muy importante no solo para Manizales, sino también para el país y un precedente para el futuro de los cables aéreos o teleféricos de Colombia y Latinoamérica, pues fue el hecho visionario que se tuvo en aquella época lo que hoy en día es un medio de transporte tan importante para la calidad de vida de las personas y el medio ambiente de muchas ciudades como Medellín, Manizales, Pereira, Bogotá, ciudades como La Paz, Bolivia, entre otras. Y es que esta primera estación del cable aéreo de Manizales hacia Mariquita desafió muchos factores topográficos, climatológicos, el terreno montañoso propio de la cordillera y acontecimientos de la guerra, ya que el primer tramo se inauguró en 1914, pero solo pudo terminar de inaugurarse hasta 1922, 6 años después. Se le dio el nombre de La Camelia. Tenía 71.823 metros de longitud, compuesto por 375 torres de acero que unían 22 estaciones construidas en madera. Fue el motor de desarrollo de la economía de la región, pero con la llegada del ferrocarril a la capital de Caldas y el auge de las carreteras, el cable aéreo Mariquita-Manizales cerró en 1967. Tuvieron que pasar 42 años para que Manizales tuviera un cable aéreo nuevamente, pero ya en su zona urbana. Ahora van 16 años de contar con este medio de transporte y hace muy poco se inauguró su tercera línea. Sería maravilloso y estupendo que se construya en un futuro una cuarta línea para seguir mejorando la movilidad y transporte hacia otros sectores de Manizales que también lo necesitan.
Manizales es una gran ciudad que, como muchas otras, está en evolución para mejorar la calidad de vida de sus habitantes desde su infraestructura y arquitectura, pero en lo que sí no tienen nada que envidiar a ninguna otra ciudad del mundo es la amabilidad innata que tiene el manizalita y caldense en general, y eso es indiscutible. Manizales es una ciudad elegante, construida sobre montañas de principios y raíces antioqueñas y cafeteras. Manizales no solo es y seguirá siendo la ciudad de las puertas abiertas, sino también la ciudad de los cables aéreos, al tener no solo uno, sino 3 líneas de cable, y seguramente habrá otro en un futuro, ojalá no muy lejano. Dándoles más datos históricos, el teleférico moderno fue inventado por el ingeniero e inventor español Leonardo Torres Quevedo. Él patentó su invención en 1887 y construyó el primer teleférico para personas, el cual se instaló en el Monte Ulía de San Sebastián, España, en 1907. El primer teleférico del mundo, el Niagara Spanish Aerocar, se inauguró en 1916 en Niagara, Ontario, Canadá, y todavía sigue allí. Cruza una distancia de más de 500 metros sobre el río y se encuentra a 60 metros del agua. En este momento voy llegando a la estación Universidades, donde se encuentra la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional. Y no pretendo darle una mala imagen a mi querida ciudad, pero pretendo hacer caer en cuenta de su realidad. Muchos padres y madres del país mandan a estudiar a sus hijos a la ciudad universitaria sin imaginarse por un momento de lo que les espera en gastos de solo vivienda, a veces con la alimentación incluida. Quiero que sepan que no va a ser nada económica la estadía de sus hijos en esta ciudad. Después de haberles dado algunos datos históricos del cable aéreo, va mi reflexión subjetiva, mi punto de vista quizás venenoso, controversial o de opiniones divididas. Mientras hago este recorrido por la tercera línea del cable aéreo de Manizales, viene a mi mente una reflexión o un análisis con respecto a las viviendas de Manizales. Manizales es la ciudad de las puertas abiertas, la ciudad de la fábrica de atardeceres, la ciudad con la gente más amable, la ciudad con las calles más empinadas, la ciudad con más seguridad y la ciudad con mejor calidad de vida según un reconocimiento de ONU Habitat LATAM 2025. Amo mi Manizales del alma, pero como uno de sus habitantes me duele por cómo se ha romantizado vivir acá. Quiero ser realista. En Manizales no se vive como se quiere, sino como se puede. En Manizales, cualquier casa vieja donde se vivieron tantas historias, nuestros antepasados, y criaron a 10 o más hijos, quieren permanecer a pesar de su aspecto, pisos de madera y olor a humedad. Sus propietarios pretenden cobrar su habitabilidad como si se tratase de una mansión, un castillo de la alta alcurnia, de la corte, precios astronómicos y desmesurados, tan altos como nuestras montañas, como la cordillera donde habitamos, tan altos como la cúpula de nuestra catedral. Aún no cabe en mi mente cómo hacen para vivir las personas en Manizales, bajo estos lineamientos con un mínimo. Si una casa de 2 habitaciones como poco puede estar entre los 500, 600, 900 o hasta más de 1 millón de pesos, por poner muchos ejemplos. ¿Qué determina que una casa tenga tan sobrevalorado su verdadero precio de arrendamiento? Manizales sería perfecta si fuera para la gente del común, la gente que gana un mínimo, pero Manizales fue hecha para la vejez, para el pensionado, para el que quiere tranquilidad y busca un lugar menos saturado y congestionado, pero no fue hecha para el pobre. La pregunta mía es, ¿cómo hacen? Los números no me dan.
Porque sí, Manizales puede ser maravillosa, pero sería más maravilloso que las personas que rentan casas, apartamentos o habitaciones fueran más conscientes de los precios tan desmedidos que ponen a sus inmuebles. Ojalá se hicieran controles a los propietarios, porque estudiar en Manizales para culturizar y formar las nuevas generaciones se volvió un lujo y un negocio. Ojalá algún día podamos decir verdaderamente, ceñidos a la realidad, que Manizales es el mejor vividero, donde haya un equilibrio entre el bolsillo, la tranquilidad y la amabilidad de su gente y, por supuesto, la seguridad. Pero lo anteriormente dicho solo es una reflexión muy personal, haciendo énfasis en la crítica, no sé si constructiva o destructiva, sobre el valor o costo de vivir en Manizales. Quiero que admiren la majestuosidad de la vista que nos regala la tercera línea del cable aéreo de Manizales, porque eso sí nunca tendrá precio y es gratis. Quizás si sufres de vértigo, miedo a las alturas o, el peor de los casos, tienes problemas de los ojos para observar y admirar la belleza del entorno, vista a muchos metros de altura, siendo observada en el horizonte por nuestros antepasados sobre el lomo de una mula o un caballo mientras se bajaba por estas empinadas pendientes, enlodadas y resbaladizas. Ahora podemos resbalarnos en una góndola o cabina suavemente por un cable que nos lleva por el aire hacia nuestro destino, limpios, rápido y sin contratiempos. Y no sucios, embarrados y con frío húmedo del clima inclemente propio de esta hermosa tierra, como sucedía en esas épocas remotas, que nunca debería decírsele la de las 3 Fs, fea, fría y falduda, sino fabulosa, fantástica y fenomenal, que aunque sí es fría, se calienta con una buena taza de café, y aunque sí es falduda, para eso se hizo el cable y evitar que tener que bajar o subir por tremendas pendientes. Así que si usted es visitante, se enamorará de estas montañas, de esta tierra de atardeceres, de estas tierras de aves y, por supuesto, de un café o pintadito, que qué mejor que acompañarlo de una espectacular arepa con queso o un esponjoso buñuelo. Además, Manizales tiene un tema un tanto contradictorio. Aunque es una ciudad universitaria, donde no solo es fábrica de atardeceres, también es fábrica de profesionales que, cuando terminan su carrera de pregrado, si quieren llegar a ejercer lo estudiado, su profesión, lamentablemente la mayoría deben emigrar a otra ciudad o, en su defecto a favor, sumarse a los miles de emprendedores que hay en esta ciudad. Pero eso se los diré en otro video más adelante, o si no, preguntémosle a nuestro creador de contenido, Camilo Cifuentes, que quién más que él para saber de los montones de negocios y emprendimientos que ha visitado en Manizales. Acabamos de pasar la estación de Fátima, pero estoy seguro que este será una evidencia documental en un futuro, en unos años, de cómo era el cable aéreo de Manizales en el año 2026, el primer cuarto del siglo XXI, así como se tuvo documentado y pasó a la historia los datos que se tuvieron cuando en 1922 se inauguró el cable aéreo hasta Mariquita. Un siglo ha pasado donde han habido muchísimos acontecimientos que han quedado registrados en la historia de Manizales. Pero quitando la parte de costo de vida en Manizales, esta ciudad es la del retorno, la del regreso, porque a pesar de que muchas personas se forman acá profesionalmente y emigran para conseguir un bienestar, un mejor futuro y éxito profesional, la tierra siempre llama y la nostalgia invade el ser, haciendo que tarde o temprano se vuelva esta tierra amable y maravillosa. Se anhela estar acá en diciembre, se extraña vivir esa semana de feria con las reinas, los desfiles por la avenida Santander, los conciertos, los eventos, caminar por la carrera 23, comer una arepa, los dedos de queso de la 23, ver los eventos de tango, la feria artesanal, ir a Chipre a ver atardeceres mientras se come un helado o una oblea,
visitar el monumento de los colonizadores, entrar a la Catedral Basílica, visitar el Parque Caldas, comer una deliciosa pizza que venden allí y que su olor invade mientras se va subiendo a los juegos o atracciones infantiles que muchos disfrutamos en la niñez. En general, no solo se extraña diciembre, sino cada mes del año. Se extraña su tranquilidad y vida pacífica sin ser una ciudad tan estresante como otras ciudades. Se extraña llegar rápido a cualquier punto de la ciudad. Se extraña las costumbres, los sabores, los olores, el clima. Se extraña a los familiares. Mejor dicho, se extraña todo. Sí, puede que Manizales no sea perfecta, pero es imperfectamente perfecta y está en todos aportar para que cada día sea mejor. Pero también Manizales ha sido la cuna y precursora de grandes personajes reconocidos de nuestro país, artistas, cantantes, actores, escritores, médicos, arquitectos, maestros y muchos más que no alcanzaría a nombrar por su larga lista, que han sumado al desarrollo y mostrado ese lado genuino, interesante e importante, sacando la casta y dejando en alto las cosas positivas que tiene Manizales. Y no puedo dejar pasar desapercibido el tema de seguridad en Manizales, ya que es considerada una de las ciudades más seguras para vivir, que tiene sus cosas e inseguridad en algunos sectores como toda ciudad, pero acá no es tan perceptible esa inseguridad, sino todo lo contrario. Acá se puede caminar tranquilo sin tener miedo a estar en peligro como quizás se siente en otras ciudades. Ese estado de vulnerabilidad constante que puede llegar a ser abrumador. Nuestra ciudad y todas las ciudades del mundo están en un constante concurso o competencia por ofrecer lo mejor que tienen para ser turística y atractiva de ser visitada y mejorar la economía local. Ahora se suma esta tercera línea que no solo es una solución y medio de transporte, sino también un atractivo turístico para divisar los atardeceres, montañas, nuestro Nevado del Ruiz y observar la ciudad desde las alturas. Quiero decirle a todas las personas que son nerviosas y temerosas de las alturas que este recorrido es un recorrido bastante tranquilo, es un recorrido que no se siente tanto el vacío en el estómago, eso que uno siente normalmente cuando se siente que se descuelga algo. En este cable aéreo, en esta tercera línea, no se siente tanto esa sensación. Entonces es algo maravilloso porque así una persona se puede subir mucho más tranquilo a este sistema y puede viajar tranquilamente sin ningún problema. La línea 3 que acabamos de hacer tiene un recorrido de 2.4 kilómetros. La línea 2 que va hacia Villa María tiene 0,8 kilómetros y fue inaugurada en el 2014. En total, el recorrido de la línea 3 desde la primera estación del cable hasta la estación Los Cámbulos o terminal fue de 13 minutos. El recorrido de la línea 2 desde la terminal hasta Villa María es de aproximadamente 4 minutos. Eso quiere decir, en conclusión, que desde el cable a Villa María el tiempo puede ser de unos 17 minutos. Mucho ahorro de tiempo. Los dejo con este hermoso atardecer de nuestra Manizales del alma.